Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia de José Riverol, quien viene a hablarnos del DEPA Mi Primera Vez. ¿Cómo estás, José? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues mira, vengo a platicar de esta obra donde estoy. Es en teatro en corto, el formato que son estas obras un poquito más cortitas. Y la obra donde estoy se llama El DEPA Mi Primera Vez. Estamos viernes y sábado 11, hoy 11:30. Y esta comedia está padre porque nos burlamos más o menos de las situaciones que están teniendo las relaciones de chavos de mi edad, de los celulares, de las situaciones que un chavo cuando tiene un hijo no sabe nada. Así es. Porque lamentablemente uno en ese tipo de situaciones intenta resolver y no sabe hacer nada. Entonces mi personaje es ese tipo de personas, de papás primerizos que intenta ayudar a su esposa, pero no puede. Y está Victoria Carrillo, que es la chava que hace mi esposa, y alterno con Nano Leto. Igual todos estamos estudiando en la Academia Lola Cortés y de ahí estamos saliendo la obra. La produce Paco Lalas y Carla del Regil y se ha hecho un equipo muy padre. La verdad nos han dejado improvisar, nos han dejado divertirnos. La gente sale volteada de la risa porque pues tocamos un tema muy humano y buscamos que la gente se ría y que la disfrute. Así. A ver, el DEPA Mi Primera Vez, ¿cómo se da esta situación? ¿Por qué llegan y caen en esta situación de a tan de temprana edad ya tener hijos? ¿De qué edad estamos hablando que son los personajes y a qué edad tiene pues obviamente la niña su primer hijo? Pues, digamos, sería como entre los 18 y 20 años. Ajá. Y pasa de que la chava está con este chavo y encuentra un lugar horrible. Entonces la chava, ella imaginaba pues un cuarto más bonito y entonces el chavo pues por 200 pesos se encuentra un cuarto muy feo. Y entonces lo padre es que ella hace como un momento de que, híjole, ¿y si me embarazo de este tonto? Pasamos a futuro y está ella embarazada, sudada, con un esposo que nada más la mantiene. Y de ahí empecé a ver como, ¿qué va a suceder si realmente me caso con este engendro y tengo un hijo, no? Entonces ahí buscamos ejemplos de cómo pues, estereotípicos de la mujer, cómo reacciona con un hombre que es un apático, a veces se podría decir. Entonces juegan con el futuro, con el tiempo, juegan con el tiempo para ver qué le pasaría si en caso de que se embarazara ella de él y regresan al tiempo actual. ¿O cómo? Exactamente, entonces ya al final, digamos, literalmente se queda así como ya no puedo contigo y regresamos al tiempo actual donde la chava dice, ¿sabes qué? No puedo contigo, haz lo que tú quieras, pero conmigo no va a ser tu primera vez. Ojalá ya a todos nos pasara eso. Sí, ojalá. La verdad, pero de repente, bueno, son experiencias de la vida. Sí. Ahora, ¿cuántos actores participan en escena? Normalmente 2 y yo alterno el personaje del chavo con otro actor. Somos 2 actores en escena. Esta es la segunda semana de teatro. La tercera semana, nos quedan 4 semanas más. Viernes y sábado, 11, 11:30. Hoy se cancela el teatro por los días festivos, pues estamos el sábado. Pues están nada más sábado y domingo, nada más esta semana, y el otro ya de los jueves. Sí, viernes y sábado nosotros nada más. Estamos en La Hora Loca, que es como el after show de todo lo demás de teatro en corto. Somos como la cerecita en el pastel. Esta hora lo que es un poquito más subida de tono, ¿verdad? ¿O no? Sí, o sea, generalmente si la nuestra es nada más un toquecito nada más para ponerle un poquito de sabor y ya después jugamos con la comedia. O sea, ahí pasamos un fajecito, un besito y ya después ya nos tranquilizamos. ¿Cuál es la respuesta de la gente después de que ve todo esto? Y van, me imagino, más chavos de su generación, ¿no? ¿O va a todo tipo de público? Va a todo tipo. Por ejemplo, fue mi abuelo, que tiene 85 años y se murió de la risa porque pues, de repente hacemos chistes de Tinder, de Instagram, del celular, de los momentos inoportunos. Y a lo mejor mi abuelo no entiende el Tinder, pero sí entiende que hay momentos inoportunos para sacar el celular. Así es. Exacto. Entonces, la respuesta de la gente es que es un tema que sí, entendemos que luego no nos podemos llevar también como pareja y intentamos que nos llevemos bien y a veces no sale. Y a veces las parejas sí tienen que terminar cuando no funciona. José Riverol, te agradezco en el alma el DEPA Mi Primera Vez en teatro en corto. Van a estar trabajando con funciones sábado y domingo nada más. Viernes y sábado, sí. Sí, hoy no. Hoy no. Nada más sábado y domingo. Sí. Pues muchísimas gracias, José Riverol. Gracias. Te agradezco en el alma teatro en corto en la calle de Dakota, ¿número qué? ¿40? Número 40. Exactamente, en la colonia Nápoles. Nos vamos a una brevísima pausa y regresamos con mucho más información para todos ustedes aquí en A Tiempo 21, las noticias de la ciudad.